Hola trader, en el vídeo de hoy te voy a enseñar el nuevo proceso que he diseñado para hacer seguimiento de mis estrategias. Es un proceso en el cual utilizamos la inteligencia artificial para comparar los resultados de un sistema, de una estrategia en backtesting, con los resultados que ha obtenido en real en la cuenta de trading. Si te interesa, quédate, lo vemos enseguida. En este proceso vamos a utilizar la inteligencia artificial de ChatGPT, en concreto un nuevo GPT que se llama Greta Waves MT5 Backtest vs Live Analyzer, y tendréis disponible este GPT en nuestro curso de trading con IA generativa, solo para nuestros alumnos. Si aún no conoces este curso, se trata de un curso en el que enseñamos a automatizar estrategias de trading utilizando inteligencia artificial, utilizando toda una serie de GPTs personalizados que he creado para conseguir mejores resultados con la IA. Para automatizar estas estrategias no hace falta conocimientos de programación, si bien es cierto que si sabes algo de programación puedes obtener mejores resultados y por eso mismo también enseñamos algo de programación en ese curso, pero no está orientado a programadores, no hace falta conocimientos de programación. Muy bien, pues este es el curso y en este curso tendrás accesible este GPT. No obstante, si no eres miembro de ese curso, no te preocupes porque todo esto también lo podrás hacer con ChatGPT. Simplemente te puede llevar más tiempo o puedes necesitar hacer más prompts. Y ahí está el principal beneficio de este GPT, que yo ya le he dado instrucciones para mejorar sus respuestas y orientarlas en la dirección correcta, en la dirección de hacer esta comparativa de forma efectiva. Muy bien, pues hecha esta introducción al GPT que vamos a utilizar, a la IA que utilizaremos, ahora sí pasemos a ver cómo hacer esta comparación. Vamos a irnos a MetaTrader 5 y aquí en MetaTrader 5 lo primero que hemos de hacer es generar un historial en nuestra cuenta de trading. Primero vamos a obtener los resultados de nuestra cuenta de trading. Entonces nos vamos a venir aquí en la caja de herramientas, vamos a darle al botón derecho y aquí vamos a seleccionar el periodo para el cual queremos obtener todos los datos de nuestras transacciones, de nuestro historial. Queremos todo el historial de nuestra cuenta, los últimos 3 meses, el último mes, o podemos seleccionar un periodo que puede ser cualquiera de estos o un periodo personalizado, jugando con estas opciones. Pues seleccionaremos el periodo, por ejemplo, pongamos los últimos 3 meses y le damos a aceptar. Ahora, actualmente estoy en una cuenta de trading en la cual yo no hago ninguna operativa. Esta cuenta únicamente la tengo para backtesting. Es una cuenta real que no he depositado nada y que solo uso, como digo, para el probador de estrategias para probar asesores expertos. Entonces aquí pues no tengo operaciones, pero si tú has hecho operaciones, aquí ya te saldrá todo el listado y a continuación lo que has de hacer es venir al botón derecho otra vez, informe y seleccionas OpenXML, que es un documento de Microsoft Excel. Ahora, cuando abras este documento te van a salir todo un conjunto de campos, te van a salir gráficos, te van a salir filas con las órdenes, te van a salir filas con las posiciones y con las transacciones. Ahora es el momento de limpiar ese Excel y dejarlo únicamente con las transacciones. Te voy a mostrar un ejemplo que tengo yo aquí sobre cómo quedaría esto. Aquí tenemos un ejemplo de un informe que yo ya he limpiado y este es el informe de transacciones, el informe de los deals. Lo veréis porque os saldrá un titulito donde pondrá deals o transacciones según el idioma que tengáis. Y pues yo he borrado todo lo demás dejando únicamente la tabla de los deals. Y esta tabla de deals, este informe, es de hecho de una de mis cuentas reales de trading. Si bien he ocultado algo de información, la he enmascarado, ya que tampoco quiero dar todos los detalles de mis sistemas, de mis estrategias, porque aquí está realmente todo, desde los símbolos al momento en el que tomé la operación, en fin, hay mucha información. Pues así es como tendríais que dejar vosotros vuestro archivo de Excel, limpiáis absolutamente todo y únicamente dejáis las transacciones. Aquí ya lo podéis ver, pausar el vídeo si queréis y podéis ver exactamente todo. Muy bien, pues con esto ya tendremos nuestro informe de nuestra cuenta de trading y será para el periodo que hayamos seleccionado. Otro aspecto importante que voy a comentar ya es que para este informe, si queremos hacerlo a nivel de subestrategias, vamos a tener que necesitar hacer que nuestro asesor experto coloque algo en la casilla de comentario, en los comentarios cuando envía las órdenes. Esto es algo que se puede hacer con trading algorítmico.
Por ejemplo, fijaos que todas estas operaciones no tienen comentario, ninguna tiene comentario, los stop loss ponen un comentario automáticamente hasta este punto de aquí. En este punto de aquí, que viene a ser casi agosto, fue cuando yo hice unos cambios en mis asesores expertos para hacerles poner aquí unos comentarios con las estrategias, tanto en las órdenes que yo envío para colocar nuevas posiciones, como las órdenes que envío para cerrar las posiciones. De este modo, sabré cada una de estas órdenes a qué estrategia pertenece. Aquí en este caso les he puesto estrategia 1, estrategia 2, estrategia 3, etc. Pero puede ser el número mágico. Podéis poner aquí el número mágico que hayáis enviado con la orden. Si no sabes qué es el número mágico, revisa nuestros cursos de programación, ahí lo explicamos. Pero viene a ser básicamente un identificador de una estrategia, de un asesor experto. Pues aquí ya estoy identificando cada una de estas transacciones a qué estrategia pertenece. Es decir, aclarando dudas, en esta cuenta de trading yo opero un único asesor experto, pero este asesor experto negocia múltiples estrategias y esto me puede ayudar a separar todas las estrategias que hay en esta cuenta de trading. Por ello es importante poner estos comentarios porque me va a permitir ver no solo a nivel de toda la cuenta cómo funciona, sino también a nivel de subestrategia, de cada estrategia de la cuenta. Y luego, pues respecto a los bots, pues podéis tener un bot que opere una estrategia, otro bot que opere otra, otro que opere otra, o simplemente un bot que las opere todas ellas y ponga diferentes números mágicos, que bueno, al final es lo mismo, podéis hacerlo como queráis. Lo más eficiente, desde luego, es un bot que opere todas. Pero es más difícil también, en fin, no me lío. Pues aquí tenéis ya el informe preparado con los números mágicos o las estrategias y el periodo temporal que queréis. Una vez tengáis este informe, ahora lo que haréis será venir y generar vuestro informe del backtest. Para ello iréis al probador de estrategias, haréis el backtest de vuestro asesor experto. Este es un backtest que ya hicimos en otro vídeo. Y en el backtest, aquí en la pestaña de backtest, le daréis al botón derecho y vendréis a informe y lo guardaréis como un OpenXML, un documento de Excel. Y vais a tener un Excel muy similar al que obtenéis cuando extraéis de la cuenta real. En este caso, pues vais a tener que hacer lo mismo, vais a tener que dejar únicamente las transacciones. Os voy a enseñar un ejemplo. Aquí tenemos el informe del tester, del probador de estrategias, que este también es de un backtest de uno de mis sistemas reales, ese que se corresponde con los resultados que hemos visto antes y son los que yo utilizaré ahora en el análisis con la IA generativa. Bien, fijaos aquí que de nuevo tenemos únicamente la tabla esta, que es la tabla de transacciones, de deals, y aquí tenemos los comentarios. Y todo esto es lo que vamos a dejar. Esto de aquí, el agregado de todos los montos anteriores, lo podéis dejar o lo podéis quitar. Yo he dado instrucciones a la IA para que no los considere, porque si no lo añadiría a todo esto y estaría como inflando mucho el valor de todo. Y ya estaría. Esto, como digo, es de un backtest. Y así es como podéis obtener los dos informes. Por un lado, vais a hacer un backtest de la estrategia en el marco temporal que vosotros queréis analizar, y luego por otro lado cogeréis el informe de resultados de vuestra cuenta de trading, también del mismo marco temporal que vosotros queréis utilizar. Una vez tengáis ambos informes, los tenéis que limpiar un poco, dejando únicamente todas las transacciones, y ahora ya sí, ya podréis proceder a la IA, suministrarle estos Excels y empezar a jugar y pedirle conclusiones y análisis al respecto para ayudarnos a nosotros a entender si la estrategia está funcionando igual de bien en real que en backtesting. Vamos a ver esto ahora. Bien, pues me voy a mover a la IA y esta la tengo ya aquí preparada. Este es el nuevo GPT que he creado. Si no tienes experiencia utilizando ChatGPT o GPTs en general, de nuevo te recomiendo visitar nuestro curso de trading con IA generativa, que ahí explicamos todo esto en detalle. Muy bien, aquí tenemos diferentes opciones. En primer lugar, pues bueno, esto está en inglés, pero vosotros podéis hablar con él en español. Por ejemplo, dame instrucciones y la IA pues me va a dar instrucciones de lo que hace esta IA, este GPT que he creado. Bien, pues yo voy a preparar ahora ya los Excels y los voy a subir.
Bien, pues si queréis podéis leer todo esto. Nos está explicando lo que va a hacer y cómo va a hacer esta comparación, pero no lo voy a leer. Directamente le voy a dar los dos Excels, que son los que os he enseñado hace nada. Bien, ya le he adjuntado los Excels y ahora, además, lo que le voy a decir en este caso, le voy a dar instrucciones sobre cómo debe entender las estrategias. Esto es algo que también tendréis que hacer vosotros. Por ejemplo, en este caso, las estrategias son muy simples. Las estrategias de la cuenta están incluidas en la columna comentario. No hace falta poner esto, pero si vosotros tenéis, por ejemplo, un comentario en el que no solo incluís el nombre de la estrategia, sino otras cuestiones, pues en ese caso tendréis que especificarlo aquí para que la IA lo entienda. Por ejemplo, yo aquí he enmascarado antes un poco lo que viene a ser el nombre de la estrategia y he puesto estrategia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero yo en mi trading lo que incluyo en el comentario no es únicamente la estrategia, sino también incluyo alguna pista, alguna palabra muy corta respecto a la señal de entrada y de salida. Por lo tanto, mi comentario en realidad está compuesto por más información y en ese caso, para que esto me funcione bien, le indicaré a la IA cuál es el separador y que me incluya solo la primera palabra, por ejemplo. Si yo tuviese un comentario que es estrategia 1 guión cruce tendencia, por ejemplo, pues en este caso yo tendría que indicarle que es la estrategia 1 el nombre de la estrategia. En este caso, pues únicamente tengo estrategia 1 en el comentario, así que tampoco me hace falta indicarle nada. Sí que le voy a indicar que solo quiero que me considere las transacciones que son posteriores al 1 de agosto. Y esto es por lo que te he mostrado antes. En los resultados en real únicamente tengo comentarios a partir del 1 de agosto, que es cuando hice un cambio de asesores expertos para que me pusieran comentarios tanto en entradas como salidas. Así que aquí le voy a pedir que únicamente me considere esas transacciones. Únicamente considera transacciones posteriores al 1 de agosto. Y le damos a entrar. Bien, fijaos que aquí ChatGPT, este GPT ya me ha formatado los datos como tabla. Estos son los datos que le hemos enviado. Y aquí nos va a ir explicando qué es lo que está haciendo. Bien, voy a ir cortando las partes de este vídeo en las que ChatGPT se las tira pensando porque tampoco quiero tenerte aquí durante 30 minutos. Muy bien, pues la IA ya ha terminado con este prompt. Veamos todo lo que nos ha hecho. Bien, aquí nos decía que iba a comenzar procesando ambos archivos para considerar solo las transacciones posteriores al 1 de agosto, que es exactamente lo que le he pedido. Va a verificar ambos reportes y va a proceder con el análisis inicial de comparación general. Aquí he identificado que falta la columna time en uno de los archivos o está nombrada de forma diferente. Va a revisar ambos archivos y va a asegurarse de que todos los datos necesarios están presentes. Ha identificado que el archivo del reporte del probador utiliza nombres de columnas en español, así que aquí ha procedido a igualar el nombre de ambos archivos. Aquí ha tenido un error al definir el filtro de fecha, pero él directamente ha procedido a corregirlo y ha aplicado el filtro de transacciones posteriores al 1 de agosto. Los datos han sido filtrados con éxito para incluir solo las transacciones posteriores al 1 de agosto, así que ahora va a proceder a realizar la comparación general de métricas clave, como el total de operaciones y la ganancia neta en ambos reportes. Y aquí tenemos los resultados. En la cuenta de trading real hemos tenido 565 transacciones, mientras que en el backtest hemos tenido 541, un beneficio antes de comisiones de 5.214 para los resultados de la cuenta real y un beneficio de 10.289 para el backtest. Aquí veo que me está contando la transacción de balance. No debería hacerlo, le he indicado que no lo haga en su configuración interna, pero eso lo vamos a corregir ahora mismo. No incluyas la transacción de balance. Luego teníamos unas fees de menos 62 en el real y de menos 23 en el tester. Veamos ahora qué nos da aquí.
Bien, esto ya es otra cosa, esto ya es bastante más realista. Un gross profit de 339 euros en real y un gross profit de 289 en el tester. Y aquí tenemos el net profit, que es después de haber aplicado las comisiones que hemos generado. Al final podemos ver que el rendimiento neto es bastante similar de real a tester, si bien las comisiones son prácticamente el triple en real. Ahora podremos indagar más en esto. Muy bien, pues le voy a pedir que me muestre unos gráficos, que esto va a ayudar en la visualización de los resultados. Va a generar unos gráficos. Adelante. Bien, ya he terminado de generar los gráficos. Fijaos que el primero de ellos es un gráfico lineal que nos muestra el beneficio de la estrategia en real versus el beneficio de la estrategia en backtesting. Más que estrategia, ahora mismo estamos hablando de un sistema de estrategias. Lo podemos expandir aquí para que lo veas mejor. Y fijaos que el real por aquí pues iba funcionando algo mejor y realmente nos ha dado mejores resultados el real que el backtest, lo cual es curioso, pero está muy bien. Y si nos venimos aquí a la separación según los activos, pues podemos ver en qué activos hemos generado más transacciones, lo cual pues también es algo interesante de ver. Ese era el de Live y aquí debajo tenemos el del tester. En este caso pues el símbolo 1 en el tester ha hecho un 16,7%, mientras que el símbolo 1 en real ha hecho un 17,2%. Hay ciertas diferencias en cuanto a los símbolos que se toman en real y en test, y esto se debe, en mi caso, principalmente debido a los límites de riesgo que utilizo en la cuenta. Los límites de riesgo que utilizo en la cuenta hacen que en unas ocasiones entren unas operaciones de un símbolo en lugar de otro, mientras que en test, en el backtesting, esto no lo tiene tan en cuenta de este modo. En backtesting, digamos que yo utilizo un array de símbolos para negociar y la negociación va a seguir el orden de ese array. En cambio, en real, la negociación sigue el orden de los ticks que entran y del riesgo que yo admito en determinado momento en la cuenta de trading. Así que esto puede hacer que en unas ocasiones se me entren unas operaciones de un símbolo, mientras que en otras se me entren de otro, y haya ciertas divergencias entre real y backtesting en cuanto a los símbolos que entran en la cuenta. Hace un poquito más difícil lo que es hacer el seguimiento de los sistemas, pero creo que a la larga del tiempo esto se balancea y vendrá a ser lo mismo. Muy bien, pues esto es por lo que respecta al análisis general de la estrategia. Podríamos seguir indagando más, pero a partir de aquí yo con esto ya estoy bastante satisfecho. Entonces voy a proceder al análisis a nivel de subestrategia. Procede al análisis de estrategias. Bien, en primer lugar va a identificar las estrategias en ambos reportes utilizando los identificadores en la columna de comment, de comentario, y luego va a realizar un análisis detallado para cada estrategia. Como he dicho antes, en la casilla de comentario es donde tu asesor experto debe de colocar su identificador, bien sea este un número mágico o un string o una palabra. No importa, pero tiene que colocarlo, tanto para las órdenes de entrada como para las órdenes de cerrar posiciones. Muy bien, pues esto ya ha acabado de identificar las estrategias. Aquí las tenemos, estrategia 9, 5, 5. Curiosamente me ha repetido estas, porque me está mostrando del Live History y del Tester Report, y así me facilita la comparación poniéndome una al lado de la otra. Lo que está guay de todo esto también es que muchas veces vais a obtener respuestas diferentes al mismo prompt. Aquí estáis viendo las respuestas que yo obtengo, pero es bien posible que vosotros obtengáis respuestas diferentes, aunque hagáis exactamente lo mismo. Pero bueno, las respuestas seguirán siendo útiles porque al final responde a lo que vosotros preguntáis. A mí es la primera vez que me lo formatea en este modo de tabla de dos así consecutivamente y luego otros dos y otros dos, pero está genial. Muy bien, pues la estrategia 9 hemos tenido 27 operaciones en real y 35 en test.
Aquí podemos ver el beneficio antes de las comisiones y el beneficio neto. Está bastante bien. Al final solo son 27 y 35 operaciones, cuesta sacar demasiadas conclusiones con este número de operaciones, me gustaría tener más sobre 100 y a nivel de estrategia pues no tengo tantas operaciones todavía porque únicamente son 6 meses. No, de hecho ni siquiera son 6 meses. Estos informes son de agosto hasta la fecha de hoy, que es cuando hice los últimos cambios significativos en los asesores expertos y estrategias que negocio en esta cuenta. Por ello mismo todavía no tengo pues tantas operaciones, pero bueno, con esto podemos ir viendo. Aquí pues hemos tenido 20 trades y 26 y un net profit de 28 a 44. Aquí 28 y 42 y un net profit de menos 3 a 66. Aquí hay bastante más diferencia. Esto sería un aspecto que debería de revisar. El de menos 3 ha sido en live y de más 66 ha sido en el tester. Podría ser debido a slippage, tendría que revisarlo. Sí que tengo alguna estrategia, algún sistema que opera en momentos de mucha volatilidad y bien podría ser que ahí el slippage me haya afectado muchísimo. Aquí tenemos otra estrategia, 63 a 75, un net profit de 50 a 105, con más beneficio en el tester. Esta también pues es bastante considerable la diferencia. Bueno, está a menos 18, menos 8, está ok. Está 52 a 76 y de 70 a menos 3. También pudiera ser que me hubiera cogido mal los resultados debido al haber cambiado los símbolos. Puede que en alguno me haya equivocado porque no recuerdo del todo estos resultados. Cuando yo he revisado esto con mis estrategias, con los símbolos correctos, sin haber cambiado el nombre de los símbolos ni de las estrategias, los resultados eran otros y las estrategias se parecían más. Posiblemente por aquí me haya equivocado en algún caso cambiando algún comentario. Pero bueno, ya podéis ver cómo se hace este análisis, esta comparativa y la verdad es que funciona muy bien. Vamos a seguir pidiéndole más estadísticas y más gráficos para ayudarnos a entender todavía más el funcionamiento de todas estas. Por ejemplo, provide graphical analysis for each strategy o show detailed metrics by each symbol. Vamos a pedirle la segunda, que me dé un análisis gráfico para cada estrategia. De hecho, puede ayudar mucho un gráfico de barras donde me muestre todas las estrategias. Vamos a pedirle mejor eso, un gráfico de barras con cada estrategia. Vamos a ver qué nos formula, a ver qué nos hace. Aquí pues siempre tenemos un poco la incógnita de a ver qué nos va a hacer ChatGPT, a ver qué nos va a hacer la IA, porque a veces pues funciona un poco como quiere. Fijaos, esto es exactamente lo que quería. Aquí podemos ver mucho más rápido si hay bastante divergencia entre una estrategia y otra en real o en test. Podemos ver muy claramente cómo en la estrategia 1 en real ha funcionado ni bien ni mal, más bien un poco mal, y en cambio en el test pues ha funcionado súper bien. Y lo mismo es en la estrategia 6, lo mismo en la estrategia 2. Prácticamente parece que cada estrategia en test ha funcionado mejor que en real, si bien esto no era lo que me daba de información en este punto de aquí, donde el net profit en real era mayor que el net profit en el tester. Como os digo, posiblemente la he liado un poquito al cambiar el nombre de las estrategias y de los símbolos. Me habré equivocado en alguno y esto pues hace todo este análisis a nivel de subestrategia irrelevante que no sirva para nada. Pero bueno, no pasa nada. Aquí yo solo quería enseñarte cómo puedes hacer esto. Yo ya he realizado mis análisis con los datos sin alterar por otro lado. Muy bien, pues aquí tenemos este gráfico comparativo y ahora podríamos ahondar más en alguna estrategia. Por ejemplo, pongamos que queremos explorar la estrategia 2. Hazme un análisis detallado de la estrategia 2, o mejor, vamos a llamarlo como lo tenemos ahí, Strategy 2. Obviamente esto tampoco puede hacer milagros. Al final va a trabajar con la data que tú le hayas dado en el informe Excel que hemos extraído.
Entonces, a partir de ahí va a poder hacer cálculos, va a poder calcular indicadores y etcétera para ayudarte a entender las métricas de esas estrategias y qué tal funciona. Por ejemplo, otro análisis interesante podría ser medir la correlación entre la estrategia en real y en backtesting. Aquí tenemos los resultados. Fijaos, ya estoy viendo por el porqué de todas esas divergencias posiblemente, y es que en el tester me ha cogido datos previos a agosto. Entonces, pudiera ser que todo esto de los símbolos y demás y de la estrategia estuviese bien, pero que haya fallado en ese punto. Vamos a corregirlo rápido. Ignora datos previos a 1 de agosto de 2008. Recalcula métricas a nivel de estrategia. Muy bien, pues con esto creo que ya estaría por esta lección. Ya hemos podido ver cómo podemos hacer estos análisis, cómo podemos extraer gráficos también para comparar el rendimiento de las estrategias y así podemos ahondar todavía más en esas que no están funcionando bien en real o en backtest. Y con esto ya hemos terminado. Si te ha gustado el vídeo, si te ha sido de utilidad, no olvides dejarle un like, clicar en la campanita y suscribirte, que me ayudarás un montón. Y si ya has utilizado previamente la IA para hacer seguimiento de tus sistemas, para comparar backtesting con real o nuestro GPT en nuestro curso, déjame abajo en la caja de comentarios tus impresiones. Me gustaría saber si te ha ido bien, si te ha ido mal, si has tenido cualquier problema. Todo lo que puedas aportar pues me puede ayudar a mejorar el GPT y hacerlo todavía más eficiente y mejor en lo suyo. Muy bien, pues con esto hemos llegado al final. Ahora sí, te dejo aquí. Nos vemos en los mercados.